Hola amigas, mi nombre es Cindy, bienvenidas a Corazón de Chicas. En este video quiero mostrarte hábitos que he llevado a cabo en mi vida como ama de casa y que han cambiado por completo mis días y quiero compartírtelo. Levantarme temprano. Este hábito es porque necesito tiempo para mí y para estar preparada para recibir a mi familia con una gran sonrisa. Proverbios 31:15 nos dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia. Cuando leí esto de la mujer virtuosa, me pegó porque aunque sí me levantaba temprano, lo hacía con el tiempo justo y medido para terminar corriendo por la mañana y no se hiciera tarde para ir a la escuela o para el trabajo. Yo no estaba preparada, yo tenía que prepararme desde temprano. Y aunque no me fue fácil, este hábito, constancia y disciplina fueron el lema de todos mis días. Devocional, disciplina y oración. Empecé a tomar este hábito para poder cultivarme cada día más para mí y para mi familia, teniendo así una comunicación con Dios mucho más directa, algo más íntimo, ya que al no haber distracciones, ni redes sociales, ni el teléfono al lado, la verdad es que puedo estar desconectada para poder estar conectada con mi Dios. Y es aquí cuando agradezco por otro día y por todas las bendiciones de las que puedo darme cuenta y de las que aunque están, aún no me doy cuenta. Proverbios 31:30 nos dice: la mujer que teme a Jehová será alabada. Y es aquí cuando recargo mi batería. Así como ponemos a cargar nuestro celular toda la noche para utilizarlo con el 100% de batería, ya ves que si tiene un 10% no lo puedes utilizar, se empieza a calentar, las aplicaciones se empiezan a poner lentas y entonces llega un momento en el que el teléfono se te apaga. Es algo parecido en mi vida a leer la palabra de Dios y estar en comunicación con Él. Es como si enchufara un cargador invisible para estar al 100% en todo mi día. Es como una medicina para mi cuerpo. Y es que tus hábitos no son de la noche a la mañana. Se necesita, la verdad, ser intencional, ya sea que queremos hacerlo o porque nos veamos obligados a hacerlo. Dicen que un hábito se forma por una motivación y que son 21 días de disciplina para poder formarlo. En este momento yo ya había terminado 2 de los hábitos que he implementado en mis mañanas para enfocarme un momento en parte de mi rutina. Mi esposo ya se había despertado y mientras él planchaba, yo estaba preparándole el desayuno. Para esto yo me preparé un café. Claro que todos tenemos rutinas diferentes. Ahorita, en este momento, yo voy a desayunar un poquito después, ya que él se haya ido para hacerlo con calma. Y bueno, yo te animo a que tú puedas cambiar tus hábitos o hacer hábitos nuevos que puedan ayudarte
a cambiar el rumbo de tus días. La verdad, estos hábitos que implementé me han llevado a sentirme más amada, más agradecida, más bendecida, y es muy bueno tener algo que sea especial para ti. En este momento mi esposo se acaba de ir y implemento mi hábito número 3, arreglarme para comenzar mi día y tender mi cama. Proverbios 31:25 nos dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, es una mujer que se prepara para el futuro, que no vive con miedo porque su corazón está confiando en Dios. Cuidar de tu apariencia no quiere decir que tienes que usar tacones o vestidos ostentosos. Con simples detalles como el aseo personal, recogerte el cabello, ponerte algo cómodo que te haga sentir ese equilibrio de lo hermosa que eres por dentro. Es una manera de crear una atmósfera de bienestar. En estos hábitos yo no puse a hacer ejercicio porque la verdad es que no se me da el hacer ejercicio, pero eso no quiere decir que tú no vas a poner ese hábito si así lo deseas. Solo te estoy mostrando algo que hago en mis días y que me ha servido, pero tú lo vas a acomodar conforme a ti te vaya a servir. Ya que es importante, muy importante cuidar de ti para que puedas servir a Dios a través de tu hogar. Como ya hemos tomado nuestro alimento espiritual, es hora de pasar al alimento físico, que es muy importante para nuestro cuerpo. Tomar agua también es muy importante para nuestro cuerpo, así es que este es nuestro siguiente hábito. Proverbios 31:27 nos dice: considera los caminos de su casa y no come pan de balde. En otra versión dice: está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Esta mujer es consciente, la mujer virtuosa, de que su trabajo es importante, y no solo para ella, sino que su velar y vigilar la ayuda a tener un buen fruto en sus hijos y en su esposo. Amigas, no necesitamos vivir en un campo o en un rancho o en un pueblito para disfrutar de cada detalle. Podemos pausar nuestra mente que trabaja al 1000 por hora pensando siempre en lo que tenemos que hacer. En hacer de comer, en limpiar la casa, en hacer una u otra cosa. Llegamos a estar por eso siempre a prisa. Lo que puedes hacer es, como siempre les he dicho, ser intencionales en todo.
puedes poner, por ejemplo, música clásica o cristiana si a ti te gusta, o prenderte por ahí una velita cuando estés lavando tus trastes para romantizar el momento, si es que así lo quieres llamar. Yo sé que todas tenemos rutinas diferentes, algunas tienen niños pequeños, algunas tienen algún enfermo en casa, algunas salen a trabajar, pero es importante fijarnos en cada detalle. Es importante fijarnos en cada detalle y planear siempre. Hay que organizarse de manera en la que tú puedas cambiar tus días. Antes me levantaba tarde, me levantaba a la carrera, hacía las cosas tan aprisa que a veces me estresaba. Y ya cuando se iba mi esposo y cuando se iban mis hijas a la escuela, yo ya estaba cansada solamente en darles el desayuno o el lunch. Y no es así como quiero que funcione mi hogar. Quiero tener esa energía para que por la tarde me pueda dedicar a algo que me guste. En este caso, lo que yo hago es, por ejemplo, costura, pero ese ya será, yo creo, para otro video, chicas. Planificar. Por lo mismo del correr y correr todo el tiempo, es importante que planifiquemos nuestro día. Yo planifico muchas cosas. Mi menú, mis actividades semanales, mis actividades diarias, y de esa manera me ha funcionado para no sentirme en constante estrés. Y aunque hay días muy distintos, ser diligente sin duda hará tus días mejores. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Espero que puedas acompañarme en los videos que ya te he dejado en días pasados. Así que por aquí te estaré dejando a lo largo del video algunas etiquetas para que vayas y me comentes. Coméntame a ti cuáles son los hábitos que más te sirven y coméntame abajo si quieres saber más sobre esta mujer virtuosa. Coméntame un corazón de chicas.